Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Francisco Rivero, servidor y amigo. Bienvenidos a otro capítulo más de Un asesino entre nosotros. Y seguramente ustedes han escuchado sobre la violencia contra las personas de LGBTI+. Cuando inicié con este tema, lo hice con el compromiso de hacerlo con estricto apego a los derechos humanos, con respeto y para que las personas que tienen una visión muy distinta, que tienen una educación que no los deja ver que nuestra sociedad está evolucionando y no debe haber ningún tipo de discriminación, y que los que discriminan es porque ignoran algunos tópicos, los cuales sería de gran utilidad explicarlos para comprender que la violencia genera más violencia, y más cuando se realiza en contra de las minorías. Tenemos que hablarlo, la realidad por la que atraviesan todos los casos de violencia contra las personas de LGBTI, ya que las estadísticas y los análisis de las investigaciones de los homicidios señalan que los cuerpos encontrados y localizados en la mayoría de los casos suelen estar quemados, torturados, atados, mutilados o violados, lo que demuestra que no se busca simplemente eliminar ese cuerpo, sino que se hace desde una ira, desde una rabia y violencia desmedida, que busca humillar y borrar cualquier rastro de identidad de la persona asesinada y de todo lo que ella representa. Es importante tener en cuenta que los mecanismos de denuncia no siempre protegen a quienes acuden a denunciar. Para empezar, algunos servidores públicos, no todos, no saben cómo tratar a las víctimas, dejando a numerosas personas en una situación de vulnerabilidad física y emocional. El debate en torno a la ley estatal y a la ley social es complejo y continuo. Ya existe un marco de derechos que protegen y respaldan, pero si no hay un cambio social, no hay información al respecto, a menudo estos mecanismos se hacen inaccesibles, generando que la inmensa mayoría de los ataques violentos, homicidios, sean invisibles. Al no haber una atención digna, que no haya una constancia, que no haya una denuncia y que, por lo tanto, no entren en las estadísticas oficiales, generando con ello desconfianza en las instituciones, al no continuar coadyuvando por la apatía de las autoridades. Por ese motivo, y para que no sigan ocurriendo, el Estado debe hacerse responsable de generar políticas públicas que coincidan en mejorar las vidas de sus sociedades. Y en este caso en particular, apoyar la creación de observatorios, informes y material pertinente para conocer el verdadero alcance de estas violencias y plantear medidas urgentes desde ese conocimiento para su no repetición y prevención del mismo. De igual manera, debemos tomar en cuenta que las estadísticas, las cifras, probablemente no estén contemplando la realidad de las agresiones tan complejas como la de cualquier minoría de los diferentes estados del país, por lo que la tarea es afrontarlas con una mirada analítica y crítica, reflexionando en todo momento sobre las cifras que no aparecen y sobre lo que no se hace explícito, pero existe, y hace todavía más urgente la lucha en contra de la discriminación hacia las personas de LGBTI. Es por ello que resulta importante implementar instrumentos como el Tratado Internacional de Derechos de la Juventud, que brindan un marco de protección desde el cual poder posicionarnos para garantizar que los crímenes de odio hacia los jóvenes de LGBTI no se cometan, tal y como está recogido en el artículo 3 relativo al derecho de las y los jóvenes al elegir y expresar libremente su orientación sexual e identidad de género, llamando a los estados parte a prevenir y sancionar todas las formas de discriminación contra ellas y ellos, y en el artículo 4 enfocado en la igualdad de género. La pregunta es, ¿por qué existen tan pocas consignaciones, ahora judicializaciones, en tratándose de crímenes contra personas de LGBTI? Pues bueno, cuando existen tratados en los que nuestro país es parte de los mismos, el Estado está obligado
a que estas conductas no se repitan y sean las mínimas, de lo contrario son sancionados y se les retira todo el apoyo económico, así como el comercio con los demás países partes, lo que afectaría en la economía internacional y nacional. Con el ánimo de dar luz en este tema y de estar informados en una obligación de difundir para conocer y borrar la mala apreciación, así como de los prejuicios que se tienen sobre este tema, yo quiero explicarles qué son la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Todos estos actos de discriminación surgen a partir de la idea que se concibe de lo que es normal y natural, tiene que ver con la heterosexualidad. Seguramente han escuchado sobre LGBTI, es por ello que les cuento que las personas no deben ser violentadas por su orientación sexual o su identidad de género. Es importante comprender que todas las personas que pertenecen a la diversidad sexual son merecedoras de respeto sin importar su orientación e identidad de género. No obstante, en el mundo hay todavía legislaciones que les criminalizan y discursos en la sociedad que los discriminan. Es por esto que les comentaré a qué se refieren los términos de homofobia, lesbofobia, bitofobia y transfobia. Antes que nada, tendré que explicar un poco sobre la diversidad sexual de acuerdo con el glosario del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. La bisexualidad es la capacidad de una persona de sentir atracción erótico-afectiva por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género. La homosexualidad se refiere a los hombres que se sienten atraídos por otros hombres. Las lesbianas son mujeres que se sienten atraídas por mujeres, en tanto que las personas intersexuales son aquellas que viven situaciones en las que su anatomía o su fisiología no se ajustan completamente a los sexos que se han definido culturalmente, hombre, mujer. Entonces, las características sexuales innatas de las personas intersexuales varían según cada individuo. Pueden corresponder en diferentes grados a ambos sexos. Y también que de igual manera existe un Día Internacional contra la transfobia y bifobia. Esta lucha se conmemora el 17 de mayo, la lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. En cuanto a la identidad de trans, este es un término paraguas que se usa para nombrar a las personas transgénero, transexuales y transvestis. Las primeras dos identidades comparten que su identidad de género y sexual no coincide con la asignada al nacer. Mientras que las personas transvestis gustan de cambiar su apariencia a la del sexo opuesto, ya sea de una manera transitoria o duradera. Pues bien, ahora con toda esta información, ahora sí podemos entrar de lleno al tema. La fobia a la diversidad sexual. Fobia es el rechazo, discriminación, invisibilización, burla y violencia basada en perjuicios y estigmas contra las personas bisexuales. Rechazo supone que todas las personas deben limitar la atracción que sienten exclusivamente a hombres o a mujeres, es decir, a un solo género. De no ser así, son personas catalogadas como confundidas o indecisas. Por otra parte, la homofobia es la discriminación, rechazo y otros tipos de violencia en contra de las personas homosexuales con base en perjuicios y estereotipos hacia las personas con esta orientación sexual. De igual manera, es necesario saber que la intersexofobia es también la invisibilización y la violencia en contra de las personas de esta comunidad, bajo la idea de que sus características sexuales diversas transgreden el binarismo
sobre cómo deben ser los cuerpos de los hombres y mujeres. Estas personas suelen experimentar tratamientos o cirugías médicas sin su consentimiento informado para encajar, y suelen ser procedimientos irreversibles e innecesarios. Asimismo, la lesbofobia se argumenta desde prejuicios, estereotipos, estigmas hacia las prácticas sociales de las mujeres lesbianas. Se diferencia de la homofobia, pues las formas de violencia y opresión son muy específicas en función del componente de género, como en los casos de las violaciones correctivas a las mujeres lesbianas, generalmente practicadas por familiares y amistades de sus familias, de acuerdo a lo que señala CONAPRED. Y por último, la transfobia. Es el rechazo, discriminación y violencia en contra de las personas por el no reconocimiento de su identidad y expresión de género, debido a los estereotipos en los que las personas se ven orilladas a encajar. Y pues todo esto surge a partir de la heteronormatividad, la cual es la expectativa basada en estereotipos de que todas las personas son y deben ser heterosexuales, pues es una condición única, natural, normal y aceptable. Ahora me preguntarán, ¿por qué hablar de este tema? Pues porque en lo que va del 2021 han habido un total de 17 asesinatos en contra de personas por su orientación sexual en México, así como 31 personas por su identidad de género, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en contra de las personas LGBTI. ¿Y sabía usted que la homosexualidad era considerada como una enfermedad mental? Casi puedo ver su cara de incredulidad, pero así es. Permítame explicarle. En el 2004, la ONU eligió el 17 de mayo para conmemorar esta fecha, en recuerdo que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1990. En 2018, la OMS sacó de la lista de la clasificación de enfermedades a la transexualidad. Esta fue retirada pues no hay evidencia de que una persona con desorden de identidad de género tenga un desorden mental. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, destaca que las personas homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales son víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinatos en todo el mundo. Esto sucede muchas veces con total impunidad. Una de las preocupaciones más grandes es si las niñas, niños y adolescentes tienen la capacidad de definirse como diferentes a su género, aunque no tenga el vocabulario o la explicación científica, explican los padres y madres preocupados. Es por ello que se busca visualizar la lucha en contra de la LGBTI fobia y promover el ambiente sano y respeto a expresiones diversas, así como el reconocimiento de los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género. De acuerdo a la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, ILGA por sus siglas en inglés, hay 67 países, más de 2 que pertenecen a la ONU, que criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Esto según su reporte publicado en diciembre del 2020. La ONU informó que, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, se han documentado el empeoramiento de la discriminación, la violencia y el discurso de odio contra las personas de la comunidad LGBTI, así como la exclusión social y económica, la obstaculización para su acceso a atención médica, educación, empleo y servicios básicos. También ha identificado intentos
para revocar protecciones jurídicas y sociales a los derechos humanos de estas personas. Para ILGA es importante entretejer alianzas dentro de la comunidad en contra de las narrativas dominantes que marginan a las personas LGBTI. Ahora ustedes se preguntarán qué tendrá que ver un asesino entre nosotros con este tema. Es importante estudiar este tema. Ahora bien, los asesinos de personas de LGBTI existen. ¿Y cuándo existen? Pues cuando ser uno mismo se paga con la vida. Una orientación sexual o identidad de género diferente a la considerada normal puede tener consecuencias fatales en muchos lugares del planeta. Más allá de los 11 países que condenan la conducta homosexual con la pena de muerte, las personas con una orientación sexual o identidad de género diferentes a la considerada normal pagan un alto precio por ser ellas mismas en demasiados lugares del planeta. Incluso, aunque se guarden mucho de manifestar sus preferencias sexuales en público, la mera sospecha de que son diferentes puede costarles multas, años de cárcel o la vida. Según el último informe Homofobia del Estado, publicado en diciembre del 2020 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex, ILGA según sus siglas en inglés, 69 estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, 67 por disposiciones legales explícitas y 2 de facto. En 6 de ellos, Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria, 12 estados del norte y Yemen, la pena de muerte es un castigo legalmente prescrito. En otros 5, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia, la pena de muerte podría llegar a imponerse siguiendo ciertos códigos legales o religiosos, pero hay menos certeza jurídica sobre la situación. Los datos acerca de la aplicación de esta sentencia de muerte son escasos. El informe de la ILGA narra el caso de 2 hombres y un muchacho de 17 años, condenados en el 2015 por homosexualidad en la provincia de Ghor, Afganistán. La sentencia emitida por un tribunal de justicia paralela estipulaba como método de ejecución el aplastamiento mediante derribo de pared. La caída del muro mató a los 2 hombres e hirió al adolescente, a quien le permitieron conservar la vida. En julio del 2020, Sudán abolió la pena de muerte como castigo por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. La organización concluye: casos como este ponen de manifiesto los límites difusos entre la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias llevadas a cabo por mecanismos de justicia no oficiales. El informe sí recoge información más concreta sobre Irán, en donde documenta ejecuciones de reos acusados de distintas prácticas homosexuales en 2019, 2018, 2017 y años anteriores. Pero aún en medio de esta sinrazón hay también buenas noticias. En julio del 2020, Sudán abolió la pena de muerte como castigo por relaciones sexuales consensuales entre personas del mismo sexo, aunque este tipo de relaciones sigue siendo castigado. Muy bien amigos, hasta aquí este tema. No se pierdan el próximo capítulo, hablaremos de crímenes de odio contra la diversidad sexual. Me despido no sin antes mencionar la frase del día. Tienes que dar el 25%. Pon el corazón y el alma en ello. Aprende a tener una actitud positiva y ganadora. No aceptes la derrota, pero aprende de ella. Magic Johnson.
Pues bueno, espero sus comentarios, infinitas gracias y gracias por estar.